Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de modalidades de ECMO, las modalidades. Lo que quiero es que ustedes entiendan cuáles son los diferentes tipos de soporte y cómo se denominan, ¿sí? Cómo es la nomenclatura, para que nos podamos comunicar bien, ¿sí? Entonces, primero, pues vamos a definir qué es un ECMO, ¿sí? Desde el punto de vista del tipo de soporte, porque hay otros tipos de soporte y los vamos a ir viendo. Digamos, un ECMO tiene como una característica importante que saca sangre de la aurícula derecha. ¿Sí? Voy a ponernos esto a ver si aquí. Saca sangre de la aurícula derecha. No, y esta sangre pues sale sin oxígeno, la saca para afuera del cuerpo. Entonces un ECMO siempre saca sangre de la aurícula derecha. ¿Mm? Si el ECMO retorna esa sangre a la aorta, no puede llevarla oscura, ¿sí? No puede llevarla oscura. Tiene que meterle oxígeno, ¿sí? Entonces un ECMO es un aparato que además de que saca sangre de la aurícula derecha, la oxigena en una membrana, ¿sí? Y la torna roja. Y estando roja, la retorna o a la aorta, ¿sí? Y en ese caso, eso es un ECMO veno arterial, ¿sí? O la retorna a la aurícula derecha y en ese caso es un ECMO veno venoso, ¿sí? La manera como se hace esa nomenclatura es que se pone la palabra ECMO y eso significa, el ECMO significa que estamos sacando la aurícula derecha y estamos usando un oxigenador dentro del sistema. Y ponemos de primeras en mayúscula el drenaje principal, ¿sí? De dónde está saliendo, y entonces en mayúscula puede ser B, ¿sí? Y en minúscula al frente ponemos ese drenaje de dónde, por qué acceso se está sacando. Por ejemplo, si estamos sacando la sangre de la aurícula derecha por una cánula que está insertada por vía femoral y que entra por la vena cava inferior, en ese caso se llamará B y aquí F, pequeñito, ¿sí? La primera letra siempre nos habla de dónde se está sacando la sangre, cuál es el sistema principal de extracción de sangre y en dónde está localizado. Después viene un guión. El guión quiere decir aquí, ya después de procesar la sangre en el oxigenador, ¿a dónde va a entrar? ¿Sí? Y por ejemplo, un ECMO B-B significa que se está extrayendo de la aurícula derecha, se está retornando a la aurícula derecha. Y entonces aquí puede ser, aquí el pequeñito yug, significa que la cánula de retorno está entrando por la vena yugular a través de la cava superior a la aurícula derecha, ¿sí? Y entonces ese es un ECMO venoso yugular. ¿Sí? Uno puede tener diferentes configuraciones en un ECMO venoso, diferentes modalidades de canulación en un ECMO venoso, ¿sí? La modalidad más frecuente es esta que estoy dibujando acá. Es la más frecuente porque es además la más sencilla de poner y la que requiere menos, digamos, aparatos, equipos para poder ser puesta de manera segura. Esto se puede poner con muy bajo riesgo por una persona bien entrenada. Se puede poner esto extrayendo la sangre por la cánula femoral y retornándola oxigenada por la cánula yugular, y la inmensa mayoría de los pacientes en ECMO venoso del mundo están canulados de esta manera, ¿sí? Existe otra manera otras maneras de configurar esto, ¿sí? Y esto sería, por ejemplo, invirtiendo la extracción y el retorno. Esa es una configuración menos frecuente que la usan en Japón y también la usan en Estocolmo, en Suecia, en la cual se está extrayendo la sangre por la vena, por la cánula que entra por la vena yugular y se retorna la sangre oxigenada por la cánula femoral. Y entonces ahí ese ECMO sería un B, yug, B, fem.
Este tipo de configuración también le llaman configuración norte-sur, ¿sí? Tiene algunas ventajas, algunas desventajas. Hay grupos a los que les gusta hacer esto. Es difícil con las cánulas que nosotros tenemos en América Latina, o por lo menos en Colombia, hacer esta configuración siempre bien en pacientes de todos los tamaños. Yo la he usado a veces, ¿sí? Otra configuración que es más frecuente que esta, ¿sí? Sería una configuración en la cual estamos poniendo las dos cánulas, tanto la de extracción como la de retorno por vía femoral. Entonces, eso pues obviamente la vena cava es una vena grande, pero pues tiene también de que uno en este tipo de configuración uno ocupa bastante espacio de la cava, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene una cánula aquí, ¿sí? Y otra cánula puesta por la otra femoral, por ejemplo, una puesta por la femoral derecha y otra puesta por la femoral izquierda y terminan entrando dos cánulas por la vena cava inferior. Y la cánula de extracción es una de esas femoral y la cánula de retorno es la otra cánula. ¿Sí? Esta configuración se denomina configuración B femoral, B femoral, ¿sí? Y esta muchos centros durante la pandemia, por el temor a acercarse a la vía respiratoria, cuando había tanto temor de los aerosoles, comenzaron a poner a los pacientes en ECMO así. Se usa cuando uno tiene problemas aquí en el abordaje por cuello. A veces uno tiene pacientes con enfisema subcutáneo que hacen como imposible hacer este abordaje bien. Entonces, esto no se utiliza. Ay, les pido el favor que me recuerden cuando ya me faltan 5 minutos, porque no puse aquí mi reloj bien. Entonces, estas son las canulaciones con dos cánulas venosas. Existe también la posibilidad de usar una única cánula, pero que tenga dentro de la misma cánula dos luces, ¿sí? Entonces, hay dos diseños de esa cánula en el mercado, en el momento que yo sepa, aunque vienen más, ¿sí? Una cánula de doble lumen que tiene una extracción que va hasta cava superior y cava inferior y un retorno que está incluido en la misma cánula y que devuelve la sangre en la aurícula derecha. Y esto tiene huecos aquí y huecos acá. Entonces la sangre venosa entra por esta luz, ¿sí? Y retorna por esta luz. Pero ambas luces están integradas en un solo cuerpo que entra por la yugular, casi siempre por la yugular, aunque también está descrito que se ponen por otros abordajes superiores, como la subclavia, ¿sí? Y en ese caso, pues tendremos una cánula, un ECMO B, DL, ¿sí? Le ponen DL, que significa doble lumen, yugular, venoso, ¿sí? Veno-venoso, ¿sí? Entonces, hay ECMOs venovenosos hay de diferentes configuraciones, ¿sí? Y pues tienen en común que llevan la sangre por algún camino hasta la aurícula derecha y la extraen por algún camino desde la aurícula derecha también, ¿sí? Esas son digamos, las modalidades de ECMO venovenoso, las modalidades de ECMO veno arterial. Es entonces, les recuerdo, extraemos la sangre de la aurícula derecha, la procesamos y la retornamos a la aorta. Y a la aorta se puede retornar por canulación en la aorta directamente, ¿sí? Y aquí entonces podemos estar extrayendo la sangre por una cánula que está puesta quirúrgicamente en la aurícula derecha, una cánula de bypass cardiopulmonar que extrae la sangre directamente de la aurícula derecha, y una cánula que se inserta quirúrgicamente en la aorta, como la canulación, o exactamente la misma canulación de un bypass cardiopulmonar, y en ese caso nosotros tendremos un ECMO, tenemos un oxigenador, ¿sí? Y estamos en venoso, aurícula derecha, ¿sí? Arterial, aorta, ¿sí? Esto es en minúscula realmente, ¿sí? Aurícula derecha y en la aorta. Sí, y eso quiere decir que esto es una canulación central, ¿sí? Que está por la aurícula derecha y la aorta,
Esta canulación es frecuente en pediatría, ¿sí? Se usa mucho en congénitas. En pediatría, en cardiopatías congénitas, se usa el ECMO arterial con alguna frecuencia con shock postcardiotomía y la mayoría de las veces que se usa con la canulación de la cirugía, ¿sí? En adultos es menos frecuente esta canulación, pero se puede ver también, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que no salen de circulación extracorpórea. La mayoría de las canulaciones, ay Dios mío, ¿qué hice? Sagrado rostro, ¿no? Ah, ya me volví esto, quién sabe dónde estoy. Aquí, acá, mira, por acá estoy. Esto. La mayoría de las canulaciones de ECMO venoarterial se hacen esto por vía periférica, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en pediatría se hacen, aunque en cirugía, por una cirugía abierta, se pone una cánula de extracción hasta la aurícula derecha por la vena yugular, ¿sí? Y se retorna por una carótida derecha, ¿sí? Y esto es un ECMO B, U, A, carótida, ¿sí? Eso es muy frecuente también en pediatría. La mayoría de las canulaciones de ECMO en pediatría, ya sean respiratorias o circulatorias que no se hacen en postcardiotomía, se hacen de esta manera, por una incisión en cuello. La canulación más frecuente que se utiliza ECMO venoarterial en adultos es la canulación periférica, en la cual se inserta desde la vena femoral una cánula de extracción de drenaje, ¿sí? Que hace pues, el drenaje desde la aurícula derecha, exactamente la misma cánula que se pone para un veno venoso, pero la cánula arterial se pone por una arteria femoral, ¿sí? Y esa arteria femoral pues llega a la ilíaca común, llega a la aorta abdominal y devuelve la sangre hacia la aorta desde la femoral, ¿sí? Y ese entonces es un ECMO venoso femoral, arterial femoral, ¿sí? Y este es el tipo de canulación de ECMO venoarterial más frecuente. Pues el tipo de canulación de ECMO venovenosa más frecuente es este, y el tipo de canulación de ECMO venoarterial más frecuente es este. Existen otras, a veces, modificaciones que se hacen, ¿sí? Que se agregan en minúscula también, ¿sí? Cuando se utilizan cánulas adicionales, ¿sí? Y por ejemplo, si se hace una cánula con dos drenajes, ¿sí? Como hicieron una pregunta ahí en el foro, dos drenajes, ¿sí? Y un retorno, una cánula, un ECMO venovenoso con dos drenajes que se está extrayendo sangre por la cava superior, por la cava inferior y se está retornando la sangre arterializada por la cava inferior. Esto pues no es típico, no es frecuente, eso sería un ECMO B y B, ¿sí? Antes del guión son las que son de extracción, femoral, yugular y B femoral es un ECMO venovenoso con doble drenaje o un ECMO venoarterial con doble drenaje, pues sería entonces un ECMO B, B, F, Y, A arterial, por ejemplo, femoral. ¿Sí? Esto es una configuración también así de ECMO en la cual se hace un doble drenaje venoso. No son muy frecuentes, no las uso mucho, pero también son posibles y es un ECMO con más de dos cánulas, ¿no? Tiene tres cánulas, ¿sí? A veces hay configuraciones en las cuales es necesario usar varias cánulas, pero las cánulas que se usan adicionales no son para drenar, sino para retornar. Uno quiere que la sangre oxigenada del ECMO retorne en diferentes posiciones. Entonces, perfecto, muchas gracias. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente en ECMO venovenoso que hace inestabilidad hemodinámica, uno puede tener un paciente, por ejemplo, que está drenándose de la femoral, ¿sí? Y está devolviéndose por la yugular, que es la configuración más típica de ECMO venovenoso, ¿sí? Y este paciente, por ejemplo, hace una inestabilidad hemodinámica de refractaria y entonces se le agrega una cánula de retorno femoral. ¿Mm? Entonces aquí se le agrega una cánula de retorno femoral y entonces acá queda devolviendo por dos cánulas.
Entonces vamos a poner, escribir 3 cánulas, pero las vamos a escribir solamente una de drenaje antes del guión femoral, ¿sí? Después ponemos la que tenía insertada de primeras, que este era un veno venoso que se convirtió con una cánula arterial a otra variedad. Entonces era un veno venoso yugular y se le agregó una cánula arterial femoral, BBA, ¿sí? Femoral. Entonces sería un veno arterial, porque la cánula, la configuración inicial era veno-venosa y se le agregó un retorno arterial. Esto ocurre muchas veces, no es tan raro, en pacientes que tienen esto, eh, COVID, que tienen SDA y hacen falla derecha, ¿sí? Otra posibilidad es que uno tenga un ECMO veno arterial, ¿sí? Porque el paciente tenga un choque cardiogénico, si uno está extrayendo la sangre por una femoral, esté retornando la sangre por una arteria femoral hacia la aorta, ¿sí? Y el paciente haga un problema pulmonar. Y entonces nosotros decidamos poner una cánula adicional de retorno que sea en el sistema venoso. Entonces, en ese caso, será un drenaje venoso femoral y un retorno arterial a la femoral y después le pusimos un venoso yugular. Entonces, es un veno arterio venoso. Veno arterio venoso y veno arterial son sinónimos. Son sinónimos. Esto es exactamente la misma configuración, solo que lo escribimos así para que uno sepa que este era inicialmente un veno venoso que se pasó arterial, que la falla primaria era el pulmón y después comprometió el corazón. Y aquí que la falla primaria era el corazón y después comprometió el pulmón. Es realmente una diferencia semántica, pero pues así se acordó en ELSO que se iba a hacer la nomenclatura, ¿sí? Y en general esas son las configuraciones más frecuentes, ¿sí? Existen configuraciones menos frecuentes digamos, mezclan el ECMO con la asistencia ventricular, ¿sí? Aquí hacemos un dibujo de eso. Por ejemplo, una que estamos usando mucho ahora es una configuración en la cual drenamos de la aurícula derecha, ¿sí? Drenamos de la aurícula derecha, sangre sin oxígeno, y avanzamos una cánula, ¿sí? Aquí, perdón, avanzamos una cánula hasta la arteria pulmonar, por ejemplo, aquí a la rama pulmonar derecha. Eso pues lo estamos haciendo aquí en Bucaramanga ahora, a veces, ¿sí? Y entonces esto es, estamos sacando la sangre de la aurícula, pero la estamos metiendo en la arteria pulmonar, hacemos un ECMO PA, ¿sí? De la vena a la arteria pulmonar. Esto se puede hacer con una cánula apropiada para ese trabajo que no tenemos en Colombia, que sería mi recomendación si ustedes la tienen, que se llama una cánula Protect Duo, ¿sí? Es una cánula de doble lumen que entra por la yugular y drena la aurícula, ¿sí? Y en esa misma luz de ingreso tiene una cánula de retorno que queda en el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Esta cánula se llama Protect Duo. Protect Duo. Y esto también hace un ECMO BPA, pero con una cánula de doble lumen, ¿sí? Entonces uno pone BDLPA en la ECMO, ¿sí? Esto realmente es una asistencia ventricular derecha con un circuito de ECMO, ¿sí? Y bueno, también existe cualquier cantidad de combinaciones que uno puede hacer, ¿sí? Uno puede sacar la sangre, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, y ahí sale la sangre oxigenada, y retornarla a la aorta. Y eso es un soporte circulatorio mecánico que se llama asistencia ventricular. Entonces, digamos, en ECMO, estas son esencialmente las configuraciones. Miren, tenía un dibujito lo más de bonito y me acabo de acordar. Pero tenemos el ECMO venoso, y aquí pues en pequeñito por donde entran las cánulas vimos varias opciones, ¿sí? Si uno tiene 2 cánulas de drenaje sería por ejemplo así venoso. Uno puede tener también veno arterial, aquí pequeñito por donde entran las cánulas, o un veno arterial, un
arteriovenoso, ¿sí? O uno puede tener también, ¿sí? Una cánula venosa en arteria pulmonar, y esto es igual a una asistencia derecha. O uno puede ya tener asistencias ventriculares, que son canulaciones que van del ventrículo izquierdo a la aorta, y esto es igual a una asistencia ventricular. Ventricular izquierdo. Hay más combinaciones, pero yo creo que lo esencial es que esto es la combinación, el uso más frecuente, este es el segundo uso más frecuente, y esto es como el tercer uso más frecuente de ECMO, configuraciones más frecuentes. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Espero que haya sido claro. Muchas gracias.